Listo. Bueno, como les comenté, muchas gracias por la invitación. Entonces, siempre esta foto es un tanto motivadora de cómo los sistemas que inicialmente son considerados como sistemas de soporte para alcanzar, digamos, fundaciones o suelos que puedan tener la capacidad de soportar cargas cuando no se puede encontrar eso en la superficie, pueden servir también como sistemas de calzaduras. En este caso, estamos, digamos, refiriéndonos a este puente Trujillo, que es parte de la línea amarilla aquí en Lima. Entonces, eso significa que los sistemas de retención también pueden servir como sistemas preconstructivos, ¿no? Como en este caso resultó ser los micropilotes en este proyecto. Bueno, ese es como un tanto la motivación, y a seguir, este es el contenido de la presentación. Siempre es bueno conversar sobre aspectos teóricos asociados al pilote, algunos aspectos de diseño que también es importante, y lo clásico, ¿no? Algunas obras que he participado, especialmente en obras de cimentaciones, y después aplicaciones a obras viales asociados a este proyecto que ya existe, que es el proyecto de línea amarilla. Y bueno, entonces, el concepto de pilotes o de una cimentación tiene dos finalidades, ¿no? Eso lo sabemos, es evitar de que ocurra un desplazamiento por falla o falla por corte, es lo que comúnmente llamamos capacidad de soporte. Y después evitar los asentamientos por reducción de volumen, ¿no? Simplemente generaciones de desniveles. Entonces, una cimentación profunda tiene que cumplir estas dos condiciones. O en todo caso, nosotros tenemos que considerar una estructura que cumpla los factores de seguridad asociadas a estas condiciones de falla. La capacidad de carga en pilotes está asociado a un término que es interesante mencionar, que es la movilización de fuerzas laterales a lo largo del fuste, o sea que a lo largo de toda la longitud del pilote, y la movilización de fuerzas en la base. ¿Por qué el término movilización? Porque para que se generen estas fuerzas, las cargas, digamos, de servicio tienen que generar un cierto desplazamiento del pilote para que recién ocurran esas fuerzas laterales. Cuando no ocurre ningún tipo de desplazamiento, por ejemplo, en el caso de pilotes que están apoyados sobre base rocosa, entonces ahí toda la carga se transmite a través del pilote, el suelo adyacente al fuste no necesariamente va a sufrir fricción o va a haber interacción entre el suelo y el pilote, dado que toda la carga se asocia a la base, entonces prácticamente se comporta como una columna. Es ahí, digamos, la clave en las consideraciones de las fuerzas laterales en un diseño de pilotes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno diseña pilotes. Esos pilotes que les comento, donde sí se genera movimiento, tanto lateral como en la punta, se llaman pilotes flotantes, ¿no? Y los pilotes, pilotes, digamos, en donde están apoyados en suelo firme, son los pilotes tipo columna. Entonces, puede ser roca, o puede ser estructuras de suelo muy rígidas, por ejemplo, un conglomerado rígido, ¿no? En donde durante la aplicación de la carga no va a haber movimiento, por lo tanto no se va a desarrollar las fuerzas laterales. No, estos son los conceptos básicos en pilotes. Los aspectos de diseño, aquí también tenemos que entender, como les comenté, ¿no? La carga del pilote, o sea, la carga asociada como resistencia, en realidad va a ser la suma de las fuerzas laterales más las fuerzas en la punta.
Entonces, en las fuerzas laterales, lo que aquí va a ocurrir es una fuerza unitaria lateral de corte, y esa fuerza unitaria, para que se convierta a carga, tiene que estar multiplicado por el área lateral. Entonces, aquí, por ejemplo, se considera en este esquema de forma lateral, entonces es la sumatoria de los esfuerzos friccionantes, ¿no? O que se generan por fricción, multiplicado por el perímetro, digamos, asociado al diámetro, y por la longitud. Ahora, este término sumatoria está asociado porque pueden haber diferentes estratos. Entonces, cada estrato asociado a un suelo va a tener fuerzas unitarias de corte. Y estas fuerzas unitarias de corte están asociadas a las propiedades, ¿no? En el caso de que se decida diseñar a través de ecuaciones analíticas, entonces están asociadas a los parámetros C y Φ. En el caso uno quiera diseñar en función a correlaciones, están asociados, por ejemplo, a correlaciones con los números de golpes, ¿no? Entonces ahí yo puedo estimar la fuerza de fricción, y estas me conllevan a calcular la carga o fuerza lateral, entonces asociada al fuste. El otro criterio es el criterio por punta. Entonces, si nosotros observamos aquí en la figura, esto es similar, digamos, a lo que ocurre en una cimentación superficial, dado que la base del pilote me va a generar una zona, digamos, o una superficie de falla, que en realidad es una superficie de resistencia. La superficie de falla o la longitud de falla está asociado a la resistencia del suelo. Entonces aquí se van a cumplir los criterios, por ejemplo, en el caso cuando queremos diseñar por los métodos analíticos, de los criterios, por ejemplo, asociados a Terzaghi, ¿no? A Bessi, a Meyerhof, ¿no? Entonces, no nos apartamos mucho de los criterios de diseño en cimentaciones superficiales para la consideración de la carga por punta. Entonces, de igual forma, la carga generada en la punta está asociado al área de la punta multiplicado por esta capacidad unitaria en la punta. Y la resistencia última, el criterio último está asociado, que es la resistencia máxima que puede generar el pilote asociado a su resistencia, a la interacción, digamos, entre el fuste y el suelo, o la base y el suelo, es la sumatoria de estas dos cargas. Entonces, ahí ustedes cuando revisan los textos, eh, existen muchos métodos de análisis. Entonces, los métodos de análisis están asociados no tanto como una metodología de diseño del pilotes, sino están asociados a la estimación de las cargas, de las resistencias unitarias. Entonces, es ahí donde se diferencian los métodos de análisis, porque la formulación sigue siendo la misma, ¿no? Es una resistencia unitaria multiplicado por el área en la punta o el área, digamos, lateral. Entonces, los métodos de análisis están asociados a esos cálculos. Dentro de los métodos de análisis, ojo, asociados a la resistencia unitaria, existen dos grandes grupos, ¿ya? Uno es el método analítico, donde la resistencia del suelo, ya sea por punta o por fricción, asociada a la resistencia unitaria, ¿no? Puede ser estimada mediante expresiones analíticas. Cuando nosotros definimos este término analíticos, está asociado al criterio de falla de Moore-Coulomb. ¿Cuáles son los parámetros de Moore-Coulomb? Son los parámetros C y parámetro Φ, que comúnmente le llamamos cohesión y fricción. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar con el método analítico, en nuestra investigación geotécnica, que tiene que ser a profundidad, asociada a la longitud previamente asumida por el diseñador, entonces tenemos que estimar estos parámetros, C y Φ, ¿no? Y asociados también al peso unitario. El otro método es el método empírico. El método empírico está asociado ya a relaciones o a correlaciones de ensayos en campo, in situ, que pueden estimar directamente la resistencia unitaria del suelo. Entonces, estas correlaciones, como
pueden ser estimadas a través de ensayos SPT o el ensayo CPT. Entonces aquí hay limitaciones. La pregunta es, ¿cuál será la limitación? Y la respuesta sería que en qué tipo de ensayos está permitido hacer el ensayo SPT, ¿no? Por ejemplo, en gravas no se puede hacer el SPT, porque ahí salen números de golpes totalmente altos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los métodos empíricos están asociados generalmente a suelos arenosos o a suelos finos. Entonces, no se puede aplicar el método empírico a suelos gravosos, porque el ensayo SPT no se puede analizar, no se puede realizar, y menos el ensayo SPT. Entonces, de esa forma, se distinguen estos métodos. Entonces, vamos un poco a hablar sobre estos métodos porque, para que, digamos, ubicarnos en el contexto, porque más adelante vamos a hablar sobre los casos aplicativos. ¿Cómo calculamos la resistencia última? Este criterio, hay muchos criterios, este es uno de ellos, ¿no? Porque aquí nos interesa calcular esta resistencia unitaria. ¿Por qué la unitaria? Porque esta lo multiplicamos por el área de la punta y obtenemos la fuerza en la punta. Entonces, esta resistencia unitaria está asociado, si ustedes recordarán, a este criterio de Terzaghi, ¿no? El criterio de Terzaghi es bien conocido, solo que en casos de pilotes no se considera, digamos, la condición pasiva. ¿Cuál era la condición pasiva? ¿Se acuerdan que era un medio por el factor de carga gamma, n gamma, ¿no? Por B, ¿no? Ese factor de resistencia se elimina y solamente va a depender de los factores, digamos, de carga NQ y NC. Y aquí aparece este esfuerzo efectivo. Este esfuerzo efectivo en realidad es el esfuerzo efectivo en la punta. Entonces, si nosotros asumimos una cierta longitud durante el diseño y conocemos el estrato, entonces podemos calcular este esfuerzo efectivo. ¿Ok? Los parámetros NQ y NC son totalmente dependientes del ángulo de fricción o del parámetro de fricción. Y este parámetro de fricción está asociado al suelo que está debajo de la punta, no al suelo que está a lo largo del pilote. Entonces, de esta forma, calculamos los parámetros NC y NQ, ¿no? Y acá aparece un factor FD que está asociado al diámetro, el cual esto siempre tiene que ser mayor de 2/3. Entonces, de esa forma nosotros calculamos de forma, digamos, analítica la resistencia unitaria en la punta. Y la resistencia unitaria lateral, esta es la expresión general, en donde esta expresión general, esto es la expresión de resistencia propuesta por Mohr-Coulomb, que está asociado al parámetro C, ¿no? Está asociado al esfuerzo por la tangente del ángulo de fricción. Solamente que en el caso de pilotes, como esta resistencia va a ser prácticamente vertical, ¿no? Porque está alineado al pilote, entonces digamos, los esfuerzos son perpendiculares a la dirección del esfuerzo de corte, que es vertical. Entonces, todo esto sería el esfuerzo horizontal. Y si yo quiero asociar el esfuerzo horizontal al esfuerzo vertical, tendría que multiplicarle por el coeficiente de reposo y multiplicado por el esfuerzo vertical. De esta forma queda deducida esta ecuación. Entonces, el ángulo, digamos, en el criterio de Mohr-Coulomb está asociado al ángulo de fricción. Solamente que ahora tenemos una interacción entre suelo y pilote. Entonces, ahí vamos a generar otro parámetro, que es el parámetro de ángulo de fricción entre el suelo y el pilote. Y de la misma forma, el parámetro C, también vamos a generar un parámetro entre el suelo y el pilote. Pero en todo caso existen correlaciones, ¿no? Muy simples, generalmente es 2/3 que se multiplica y están asociados al parámetro C y al parámetro φ. Entonces, esto es la resistencia lateral. Ahora, existen varios métodos, ¿no? Método alfa, método beta, que en realidad son particularidades de esta ecuación. Por ejemplo, si yo tengo un suelo que yo considero que no tiene parámetro C, simplemente anularía esta componente y el parámetro de fricción dependería totalmente de estas variables. O viceversa, ¿no? Si yo tengo un suelo que yo considero que el ángulo de fricción
es nulo, entonces va a depender totalmente del parámetro C. Entonces, ahí aparecen diversos métodos, pero la ecuación general es esta. Entonces, es bueno conocer las generalidades. Entonces, de esta forma, se definen la resistencia en la punta y la resistencia lateral por el método analítico. Bueno, ustedes pueden elaborar, aquí hay un esquema de una ecuación, de una hoja, digamos, una planilla en Excel para poder calcular, digamos, las resistencias. Esto es fácil de elaborar, en donde generalmente lo que hacemos aquí es para diferentes profundidades vamos calculando la resistencia. Y nosotros, ¿qué hacemos? Definimos cuál es la carga actuante digamos, necesaria. Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos la carga actuante con esta carga admisible. ¿Qué cosa es la carga admisible? La carga admisible es la carga última que calculamos con estas expresiones y lo tenemos que afectar por un factor de seguridad. De aquí a poco vamos a ver cuáles son esos criterios para asumir este factor de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? A cada profundidad, ¿no? Asumimos diferentes profundidades del pilote, cada uno le calculamos su longitud, ¿no? Su fuerza de longitud y su fuerza en la base, y calculamos la carga última, ¿no? Que es la carga, la suma de las dos. Entonces vamos comparando hasta que la carga última o admisible supera al esfuerzo actuante. En ese momento nosotros definimos que, por ejemplo, en este caso, que el pilote debería tener una longitud de 8 metros, ¿no? Entonces es un método muy usable, ¿no? Existe software también, pero ustedes podrían hacer también algunos, sus mismas planillas. Dentro de los métodos empíricos, ojo, por ejemplo, en proyectos de ingeniería en Lima, por ejemplo, en el conglomerado, se utilizan los métodos analíticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer perforaciones, estimar esos parámetros de resistencia y utilizar en el cálculo, digamos, de la longitud de los pilotes. Entonces, eso es importante tomar en cuenta que estos métodos analíticos sí serían aplicables en el conglomerado de Lima. Después existen los métodos empíricos, ¿no? Y aquí voy a hacer referencia a dos métodos de origen brasilero, y aquí yo estoy mostrando el método original, ¿no? Porque este método ha sufrido muchas modificaciones. Entonces, el método de Aoki Veloso, el original del 75, calcula directamente la resistencia unitaria en la punta y la resistencia unitaria lateral, a través directamente, en este caso estoy presentando las fórmulas, directamente de los números de golpes del ensayo SPT. Entonces, el procedimiento no considera corrección del N, simplemente es el N tal cual medimos en campo. También depende de unos factores, ¿no? Por ejemplo, el factor alfa y este factor K. Entonces, estos factores están asociados al tipo de suelo. Por ejemplo, ¿no? Si durante mi perfil que estoy evaluando, por ejemplo, tengo arenas y tengo arcillas, ya tengo la tabla define para la arena estos factores, K y alfa, ¿no? Y igual para la arcilla. Después también depende de unos factores F1 y F2, y estos factores están relacionados al tipo de pilote. Entonces, yo puedo elegir un pilote de tipo metálico, de tipo de concreto, ¿no? Que estos generalmente son considerados como hincados, y si voy a proponer pilotes excavados, tengo estos parámetros. Y después hay un tipo de pilote Franchi. ¿Qué es un tipo de pilote Franchi? Es un pilote que se escarba o se excava hasta cierta profundidad, y a partir de esa profundidad se coloca un concreto semiseco y se comienza a golpear y se genera un bulbo. ¿Eso qué quiere decir? De que el diámetro de la base es mayor al diámetro del pilote. Entonces, ese es un pilote de tipo Franchi. Entonces, ahí también tiene sus correcciones. Entonces, definiendo las correcciones y definiendo los tipos de suelos, obtenemos los parámetros alfa y K. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de los métodos actuales? Porque hay Aoki Veloso modificado, ¿no? Aoki Veloso añadido por muchos investigadores, simplemente a la actualización
de estos parámetros. Aunque actualmente Aoki ha propuesto una metodología un tanto probabilística, ¿no? Entonces, pero para hacer un análisis probabilístico necesito tener una gran cantidad de ensayos para poder realizar ese ensayo de forma satisfactoria. Pero bueno, no es el caso de este tema, ¿no? Entonces, este método Aoki Veloso también es posible, digamos, elaborar una planilla y el criterio es el mismo, ¿no? Calculo la capacidad admisible hasta cierta profundidad y voy comparando con la carga actuante. Y de esa forma defino cuál es la longitud del pilote. El otro método empírico es el de Cor-Quaresma. Este método también es dependiente del parámetro N del ensayo SPT y aquí es menos riguroso, digamos, que el método de Aoki Veloso, por lo menos en esta versión, porque depende únicamente de este parámetro C, ¿no? Y está asociado a estos materiales. Entonces, este método, ojo, estos métodos son empíricos, han sido deducidos, o estos parámetros han sido estimados de forma empírica, y hay que tener cuidado cuando uno aplique nuestro proyecto, ¿no? Estos son suelos, digamos, tropicales, ¿no? Comúnmente en Sao Paulo, en Río, y cuando nosotros aplicamos a nuestros proyectos tenemos que tener mucho cuidado en el uso y también en la estimación del ensayo SPT, ¿no? Entonces, ese es un llamado de atención. Cuando subcontratemos los ensayos, tenemos que pedirle información para que estos ensayos, digamos, cumplan los requerimientos, ¿no? Y acá hay un tema importante, ¿no? Que cuando, por ejemplo, alcanzo durante el ensayo números de golpes mayores que 50, máximo puedo considerar como 50 en el cálculo. Si me sale 55, 60, definitivamente el tope es 50. Y si tengo números de golpes menores de 3, yo tengo que empezar con 3. Entonces, estas son las consideraciones para utilizar este modelo. De esa misma forma también existen, ¿no? Uno puede elaborar un hoja de cálculo y puede estimar los parámetros de resistencia. Perdón, los parámetros de resistencia a través de los factores de seguridad. Aquí me he pasado esta diapositiva. Aquí hay que entender, como les comenté al inicio, ¿no? ¿Qué cosa es el criterio de capacidad admisible? El criterio de capacidad admisible está asociado a la carga con el cual yo voy a comparar en mi diseño. Entonces, yo voy a comparar la capacidad admisible, voy a comparar con la carga, digamos, de diseño. Entonces, ¿y la carga admisible cómo lo estimo? Es la carga última que se calcula con los parámetros, ¿no? Y que se tiene que dividir entre un factor de seguridad. Entonces, es aquí en donde el factor de seguridad va a reducir a la capacidad última. ¿Qué cosa es la capacidad última? Es lo máximo que puede resistir el suelo. ¿Por qué? Porque está asociado a los parámetros C y Φ. ¿Qué cosas son los parámetros C y Φ? Son las resistencias últimas, las máximas. Entonces yo puedo asumir un factor de seguridad 2.5 o 3 y obtengo la capacidad admisible. En el caso de los métodos, digamos, empíricos, hacen una diferencia y consideran factores de seguridad diferentes para la carga lateral y para la carga en la punta. Aoki Veloso considera este criterio de capacidad admisible y de Cor-Quaresma considera este valor. Entonces, esto es importante. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, por lo menos, cuando ustedes tienen la oportunidad, yo considero los tres paquetes de factores de seguridad. Entonces, acá ustedes, ¿no? Pueden observar, ¿no? Esto es de Cor-Quaresma, mira, acá estoy calculando con el factor de seguridad global, en este caso he considerado 3, con el factor de seguridad, digamos, parcial, y con el otro. Entonces, y ahí, por eso que acá tengo 3 filas, y de estas 3 filas yo considero el menor de todos. Y ese valor menor debo comparar con la carga actuante para recién considerar como longitud, digamos, de mi pilote, ¿no? Ese es el criterio que se recomienda adoptar. Ahora sí, vamos a establecer cuál es nuestra ecuación de diseño. Entonces, en realidad, la ecuación de diseño es un criterio de equilibrio. ¿Qué significa? Que yo voy a equilibrar
todas las fuerzas actuantes con las fuerzas resistentes, pero estas fuerzas resistentes tienen que ser fuerzas admisibles, o sea que fuerzas reducidas, o sea, la capacidad última dividido entre el factor de seguridad. Entonces, ahí recién hago esta igualdad. Entonces, en este esquema, y eso lo notamos generalmente cuando existen cimentaciones en estructuras, generalmente hay una losa de conexión, ¿no? Una losa de conexión. En el caso yo considere más pilotes, ¿no? En relación a la unidad. Ok, me dicen que me queda 10 minutos. Sí, en 10 minutos acabo. Entonces, ¿y ahí qué hago? Hago mi equilibrio, mi equilibrio, digamos, de fuerzas actuantes. ¿Qué cosa es? Carga de servicio, las cargas que actúan. El peso del bloque, no me tengo que olvidar del peso del bloque, porque es una carga que actúa. El peso del pilote, a veces nos olvidamos de este peso del pilote, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar, porque puede ser que tenga pilotes de 1 metro de diámetro y son pesos considerables, entonces voy a considerar, y el número de pilotes. Eso es por un lado. Y por otro lado, la fuerza resistente lateral, últimas estas dos y en la punta, y dividido entre el factor de seguridad. Si yo tuviese más de un pilote, tendría que multiplicar por el número de pilotes. Y si tuviese pilotes que estuviesen cercanos, tengo que multiplicar por una eficiencia. Y eso se llama efecto de grupo. ¿Cuándo ocurre el efecto de grupo? Cuando la distancia entre dos pilotes es menor entre 2.5 a 3. Si la distancia es menor a ese valor, entonces yo tengo que calcular la eficiencia. Bueno, eso no es motivo de esta reunión, pero ya saben, cuando revisen los libros, cuando vean el término eficiencia, la importancia de la eficiencia como efecto de grupo. ¿Qué hace un efecto de grupo? Reduce la capacidad total de los pilotes. Por eso que aquí generalmente la eficiencia es un valor menor de la unidad. Entonces, al multiplicar todas estas expresiones, yo consigo establecer la ecuación de equilibrio. Y es esa ecuación de equilibrio que es la que uno establece, ¿no? Por eso que aquí estas cargas admisibles yo tengo que comparar con estas cargas actuantes y definir cuál es la longitud del pilote, ¿no? Eso es importante saber. Los casos de aplicación, ¿no? Entonces, primero, lo que hemos conversado ahora, los pilotes van a trabajar como elementos, digamos, que están introducidos en el suelo y que me generan una fricción lateral como resistencia y me generan una comprensión, ¿no? Como fuerza, digamos, en la punta. Entonces, el uso de esa definición está asociada al uso de cimentaciones. Por ejemplo, ¿no? Un caso práctico, ¿no? O caso que se ve es, por ejemplo, en los muelles, en el puerto, ¿no? Esta es una fotografía, digamos, de la construcción del muelle, del muelle sur, ¿no? Aquí en el Callao, ¿no? Entonces, aquí los pilotes ya son metálicos. Entonces, y si son pilotes metálicos, habría que preguntar, ¿y cómo este pilote fue construido? En la punta, ¿era una punta cónica o era una punta abierta? Entonces, aquí, por ejemplo, si es una punta abierta, no deberíamos considerar la carga en la punta. A pesar de que existe una acumulación de material en la punta, pero esa es una acumulación provisional. Ojo que uno diseña por una condición permanente. Entonces, aquí solamente tenemos que considerar la fuerza lateral. Es una condición de diseño, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, son pilotes metálicos. Acá hay una fotografía más cercana. Esta es una conexión del pilote que viene de abajo metálico con el pilote, digamos, con el pilote, digamos, que es de la parte superior, ¿no? Y acá se conecta con la losa. Después, este es en Talara, ¿no? Talara en esta zona es potencialmente licuable. Claro, ustedes dirán, pero acá es seco, ¿no? Claro, hay épocas donde hay grandes inundaciones y este suelo se convierte de forma licuable. Entonces, durante la construcción no había el problema de inundación y aquí los pilotes son hincados, ¿no? Entonces, y estos son hincados, hay un sistema digamos, de autohincado, ¿no? Entonces, acá se genera un pistón, se levanta una masa y está golpeando, y aquí estos pilotes son de concreto. Aquí también hay una limitación, ¿no? Los pilotes tienen que ser de una longitud adecuada. No pueden ser longitudes después de 30 metros, porque el solo hecho de usar esos pilotes va a generar unos esfuerzos y se pueden quebrar, ¿no? Entonces,
yo tengo entendido que máximo es hasta 10 metros, entonces y después se pueden hacer algunas conexiones. Bueno, esto lo que he comentado es básicamente como sistemas de soporte, pero en el caso de como sistemas de retención, que es el motivo de nuestra exposición, acá ya los pilotes tienen otra función, ya se comportan como muros, por lo tanto se tienen que conformar pantallas de pilotes. El esquema de falla es el que se muestra aquí. Ustedes saben que cuando se tiene una estructura de retención y el suelo genera una fuerza sobre la estructura, se denomina empuje activo. Entonces, esta es la zona de los empujes activos. Después, durante el sistema, también se genera el esfuerzo o la fuerza que genera la estructura sobre el suelo, y esa zona se llama empuje pasivo. Entonces, como este es el pilote original, y cuando por efectos de la carga, el pilote sufre o se cambia para esta condición, miren, acá se genera el esfuerzo activo y acá hay una zona de comprensión del pilote hacia el suelo. Este es el empuje pasivo. Pero también aquí, al haber un giro, aquí también hay una zona, esta zona de acá es de empuje pasivo y esta zona es de empuje activo. Entonces, cuando los pilotes se van a diseñar como sistemas de retención, se tienen que tomar estas formas de falla. Claro, este es un esquema, pero en el diseño uno adopta una configuración, digamos, más práctica, ¿no? Como es lo que está aquí. Entonces, cuando uno va a diseñar una pantalla de pilotes como un sistema empotrado, entonces estos se diseñan por equilibrio límite. ¿Qué significa eso? Es una comparación de fuerzas actuantes con fuerzas resistentes. Y para conseguir la estabilidad del equilibrio límite, yo tengo que hacer un factor de seguridad, tengo que verificar el factor de seguridad al volteo y tengo que verificar el factor de seguridad al deslizamiento. Cuando verifico estas dos condiciones, considerando un cierto empotramiento y me cumple, ese cierto empotramiento ahora se va a definir o se denomina profundidad de empotramiento. Entonces, de esa forma, uno calcula la profundidad de empotramiento en un sistema, digamos, de muros empotrados. Ahora, si nosotros queremos definir el espesor, entonces ahí tenemos que hacer una técnica numérica, ¿no? A través de los elementos finitos. Y ojo, los métodos de equilibrio límite solamente me generan factores de seguridad, pero yo no sé cuánto el pilote se ha desplazado. Para saber cuánto se ha desplazado, yo tengo que hacer un análisis de elementos finitos, porque la técnica de elementos finitos me permite calcular esfuerzos y deformaciones que se generan debido a cargas externas. Entonces, aquí hay un esquema de la estimación de esfuerzos generados, digamos, en sistemas empotrados. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá sí vamos a entrar ya a un caso práctico. Como les dije al inicio, ¿cómo puedo utilizar pilotes como calzaduras? Entonces, este es el proyecto del puente Trujillo, ¿no? Es una vía que pasa debajo del río Rímac y dentro del recorrido de esa vía atraviesa un puente antiguo, que es el puente Trujillo. Entonces, la idea es realizar un túnel debajo del puente. Entonces, aquí ya le estoy mostrando cómo fue la etapa constructiva. En realidad, para esta es una foto durante la construcción y lo que se usaron fueron pilotes que fueron distribuidos, digamos, sobre las bases para después poder calzar y poder construir, digamos, el túnel, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Al final nosotros tenemos que construir de arriba hacia abajo. Primero la losa superior, después la losa inferior, y acá se ven las fotografías, ¿no? Primero se construye la losa inferior, después se sigue excavando la losa inferior y después se hacen los apoyos. Entonces, los pilotes o los micropilotes que se han diseñado tienen que alcanzar una profundidad, ¿ya? Que tiene que ser, o la profundidad efectiva que va a resistir, tiene que estar debajo del nivel máximo de excavación, como se ve aquí, ¿no? Al final, toda esta carga va a ser soportada por el empotramiento de esta parte de los pilotes, de esto que está aquí, ¿no? Entonces, eso se tiene que prever durante el diseño. Entonces, esto es la aplicación de pilotes como calzadura, ¿no?
y esto es, digamos, una secuencia fotográfica, ¿no? Y acá están los micropilotes. Otro sistema que se usó también en este proyecto, y es lo que hemos hablado, son los sistemas de muros empotrados, ¿no? Esta zona de acá, los suelos superficialmente son blandos, ¿no? O son suelos de rellenos, digamos, antrópicos, que no han sufrido ninguna compactación, digamos, digamos, una compactación. Entonces, aquí también se han colocado pilotes, digamos, empotrados, ¿no? Y vamos a ver acá un ratito. Acá están los pilotes, se han instalado. ¿Y por qué? Porque la idea es evitar de que estas casas durante la construcción de estos muros, digamos, no fallen, ¿no? Acá se ven otra fotografía. ¿Y por qué los pilotes se han considerado un espaciamiento de más o menos 30 centímetros? Porque la grava de Lima es una grava muy generosa, ¿no? Muy rígida. Entonces no amerita, digamos, que los pilotes sean secantes. Otra forma de sistema de retención son los muros diafragma, ¿no? En este caso, en la zona donde se iba a construir un peaje a un nivel inferior, también habían casas y el suelo era relleno no controlado en la parte superior. Entonces aquí se utilizó ya este sistema de muros diafragma, se tiene que excavar por partes hasta después introducir la malla y después introducir el concreto fluido y, claro, acompañado inicialmente de una mezcla de agua con bentonita para evitar la caída de los suelos, digamos, adyacentes, ¿no? Este es el sistema constructivo. Aquí está la etapa de construcción, ya se vació todo, aquí está el muro, ahí empezó la excavación, ¿no? Y después se excavó y normalmente se construye, ¿no? Entonces, he querido, y finalmente, bueno, esta es una forma también de construcción a través de estos muros de diafragma, y también finalmente también se hicieron viaductos enterrados. Este término es un poco extraño, en realidad, como acá está el borde del río Rima, y se asume que hay una erosión, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Toda la vía prácticamente se construyó como si fuese un puente enterrado. O sea, está la losa acá, y acá están los pilotes distribuidos. Entonces, y uno dice, pero ¿por qué voy a construir pilotes si este suelo es bueno? Lo que pasa es que se estima que la erosión del río pueda erosionar todo, digamos, hasta la mitad de esta parte. Entonces, los pilotes generalmente fueron construidos casi 6 metros debajo del nivel final de erosión. O sea, estamos hablando de casi 25 metros hacia abajo. Porque acá hay una altura más o menos de 15 metros, más 5 metros de erosión, y más 5 metros de profundidad, digamos, resistente. Y de esa forma, en todo este tramo, se han construido los viaductos enterrados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mostrar sobre el uso de pilotes, ¿no?, en obras viales. Entonces, creo que estoy en el tiempo, me están avisando. Bueno, de esa forma, señores, acaba mi participación.